Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Benítez y hoy vengo a hablarles del significado de las funciones seno, coseno y tangente. Estas funciones desde el colegio las venimos escuchando y nosotros prácticamente las memorizamos, pero aquí vamos a enseñarte cuál es el sentido de esta función. Entonces, si aquí tenemos un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia unitaria, de las relaciones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno de un ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, aquí como tenemos una circunferencia de radio unitario, o sea, de radio 1, la hipotenusa en este caso es el radio de esa circunferencia. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí siempre va a ser 1. Pero ¿qué pasa cuando variamos ese ángulo? Aquí vamos a mostrarle esto. Miren que a medida que el ángulo cambia, los catetos cambian de tamaño. El uno crece y el otro se hace más pequeño. Pero la hipotenusa siempre es la misma. La hipotenusa siempre es la misma. Entonces, vamos a suspender aquí un momento esta animación y vamos a llevarnos esta imagen para la pizarra. Entonces, como les venía diciendo, la hipotenusa de este triángulo siempre va a ser 1 porque este es el radio de la circunferencia unitaria. Entonces, de las relaciones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno del ángulo, a este ángulo de 46, vamos a llamarle sencillamente teta. Entonces sabemos que el ángulo teta, el seno del ángulo teta, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es igual a 1, sencillamente el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto. Entonces eso es lo que colocamos aquí. El cateto opuesto es igual a el seno de teta. De igual forma, el coseno de teta va a ser igual a el cateto adyacente sobre hipotenusa. Estas relaciones ya las demostré, ya las expliqué en un video anterior, así que los invito a que miren el video. Como sabemos que la hipotenusa es 1, entonces coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente. Por lo tanto, este cateto adyacente le cambiamos el nombre por coseno de teta. Ahora, la tangente, sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de teta va a ser igual, el cateto opuesto sabemos que es el seno de teta y el cateto adyacente sabemos que es el coseno de teta. Y aquí tenemos las tres funciones fundamentales. Ahora vamos a devolvernos a GeoGebra y vamos a ver qué sucede cuando el ángulo es 0 grados. Miremos cómo el cateto adyacente, que es el segmento AC, este segmento, vamos a cambiarle el color, el segmento de color azul, vemos cómo va cambiando de tamaño. Cuando se acerca a 0, este segmento azul va creciendo, mientras que el cateto opuesto, que sería este de color rojo, va decreciendo, mientras que la hipotenusa, que es el segmento gris, se mantiene constante. Entonces vemos lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ángulo es 0,
vemos que la hipotenusa sigue valiendo 1. Y el cateto adyacente vale lo mismo que la hipotenusa. Y el cateto opuesto vale 0. Entonces vamos a la pizarra. Sabemos que el seno de 0 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero el cateto opuesto vale 0 y la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, el seno de 0 grados es 0. Estos valores vamos a colocarlos aquí aparte. Seno de 0 grados es igual a 0. Ahora vamos a ver qué sucede cuando la hipotenusa, cuando el ángulo es de 45 grados. Aquí me pasé un poquito, veamos, ángulo de 45 grados. Aquí vemos que la hipotenusa, acá vamos a colocarle longitud para que lo veamos mejor. Buscamos en medición, ángulo, distancia. Distancia en longitud, aquí nos dice selecciona 2 puntos o un segmento. Vamos a seleccionar este segmento. Aquí nos da la longitud de ese segmento y aquí nos da la longitud de este otro segmento. Entonces, ¿cómo sabemos que el coseno de 45 grados, bueno, vamos a seguir con el seno. Sabemos que el seno de 45 grados va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 45 grados igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto vale 0.7, la hipotenusa vale 1, entonces tenemos que es 0.7. Ahora, ¿qué sucede cuando vale 90? Cuando el ángulo vale 90, aquí vemos que el cateto opuesto va creciendo y la hipotenusa se hace cada vez más pequeña. Entonces, cuando el ángulo llega a 90 grados, vemos que la hipotenusa vale 0 y el cateto opuesto, la hipotenusa vale 1 y el cateto opuesto también vale 1. Lo que se hace 0 es el cateto adyacente. Entonces, aquí vamos a colocar seno de 45 grados es aproximadamente 0.7. Para el seno de 90 grados, sabemos que el cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa vale 1, por lo tanto el seno de 90 vale 1. Entonces el seno de 90 grados vale 1. Ahora veamos qué sucede cuando a este ángulo de 90 grados le sumamos 45, es decir, un ángulo de 135. 135. Aquí vemos que vale 0.7 el cateto opuesto. El cateto adyacente también vale 0.7 y la hipotenusa sigue valiendo 1. Entonces, el seno de 135 grados va a ser igual a el seno de 90 grados más 45 grados. Entonces sabemos que esto vale el cateto opuesto sobre la hipotenusa. 0.7, la hipotenusa vale 1, entonces el seno de 135 grados es igual a 0.7. Seno de 135 grados es igual a 0.7. Si vamos a escribir estos ángulos, esto que voy a colocar entre paréntesis son los ángulos en radianes. Entonces, para el ángulo de 0 grados sabemos que es 0. Para el ángulo de 45 grados es pi cuartos. Para el ángulo de 90 es pi medios. Para el ángulo de 135
es 3 pi cuartos. Ahora vendría el ángulo de 180. Entonces tenemos el seno de 180 grados, que es igual al seno de pi. ¿A qué va a ser igual a esto? Vamos a GeoGebra y lo miramos. Cuando el ángulo es de 180 grados, vemos como el cateto opuesto va decreciendo, mientras que el cateto adyacente va creciendo hasta que el cateto adyacente toma el mismo valor de la hipotenusa. Aquí vemos en azul el valor del cateto adyacente, en rojo el valor del cateto opuesto, y la hipotenusa sigue valiendo 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que el seno de pi es igual al cateto opuesto, que vale 0, sobre hipotenusa, que vale 1. Entonces el seno de pi es 0. Vamos a reescribir aquí ahora en términos de ángulo en radianes. Seno de pi va a ser igual a 0. Ahora vendría el seno de 180 más 45, sería el ángulo de 225 grados, que esto va a ser igual al seno de 5 pi cuarto. Entonces vamos a ver qué sucede cuando este ángulo es de 225, como ya dije. Entonces el cateto opuesto va creciendo, la hipotenusa se mantiene constante y el cateto adyacente va decreciendo. Aquí tenemos entonces que el seno, el cateto opuesto vale 0,7 y la hipotenusa sigue valiendo 1. 0,7 y la hipotenusa sigue valiendo 1. Entonces esto va a ser igual a 0,7. Tenemos que para el seno de 5 pi cuartos, esto es igual a 0,7. Entonces veamos la tendencia que tienen estos valores. Arranca en 0, 0,7, 1, 0,7, 0, 0,7. La lógica nos diría que el seno de 6 pi cuartos, es decir, 3 pi medios, esto valdrá 1. Y la lógica también nos dice que el seno de 4 pi medios, es decir, 2 pi, vale 0. Vamos a constatar esto en GeoGebra, a ver qué nos dice. Aquí tendríamos, si tenemos ángulo de 90, más 90, 180, más 90, 270. Veamos qué sucede cuando el ángulo es de 270. Vemos igual que la hipotenusa, aquí falta un poquito. La hipotenusa vale 1, el cateto opuesto vale 1, por lo tanto el seno vale 1, como ya escribimos allá. Ahora veamos qué sucede. 270 más 45 sería 315. En 315 veamos qué sucede. Cateto opuesto 0,7, hipotenusa 1, por lo tanto el cateto opuesto vale 0,7, como ya se dijo aquí. Y para 2 pi tenemos la vuelta completa. 360 grados es igual a 2 pi. Aquí vemos que vale 0 el cateto opuesto, la hipotenusa vale 1, entonces 0 entre 1 vale 1. Ahora vamos a mostrarle el gráfico del seno, que esto es de esta forma. Es una gráfica ondulatoria periódica. Seno de x. Miren lo que pasa aquí. Entonces, como ya les había dicho, el seno de pi medios es 1, menos pi medios es menos 1.
pero yo solamente tomé los ángulos positivos. Entonces aquí tenemos, cuando el seno del ángulo es 0, el ángulo es 0, aquí tenemos que el seno vale 0. Cuando vale pi medios, es decir 90 grados, vale 1, como lo tenemos aquí. Cuando el ángulo vale pi, retorna 0, como lo tenemos aquí. Cuando el ángulo vale 3 pi medios, aquí vale menos 1, y es por un detalle que había omitido. Es que como tenemos 3 pi medios y esto cae en este cuadrante, si tenemos 3 pi medios, aquí tenemos pi medios, pi y 3 pi medios, cae en el cuadrante negativo, entonces aquí la longitud vale 1, pero aquí vemos que el eje nos dice menos 1, entonces aquí esto vale menos 1. Y si seguimos, cuando tenemos 2pi, esto aquí vale 0. Ahora, con el coseno, no les voy a escribir, ya esto lo pueden constatar con su calculadora. Con el coseno se hace de la misma manera. Si arrancamos, sabemos que el coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si nos acercamos al ángulo de 0 grados, vemos como el cateto adyacente va creciendo, mientras que el cateto opuesto se acerca cada vez más a 0. El cateto opuesto se hace más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que llega a 0. Entonces, tenemos cateto adyacente que vale 1 sobre hipotenusa que vale 1. Entonces el coseno de 0, vamos a escribirlo aquí, el coseno de 0 vale 1 sobre 1, que esto es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces vale 1. Ahora, el coseno de pi cuartos, que es el ángulo de 45 grados, buscamos el ángulo de 45 grados, y si recordamos, ahí es donde los catetos valen lo mismo, valen 0,7. Entonces el coseno de 45 grados es igual a 0,7 sobre hipotenusa que vale 1, entonces es 0,7. Ahora vendría el coseno de pi medios. Aquí vemos lo que sucede cuando se acerca al ángulo de 90 grados. La hipotenusa sigue valiendo 1. El cateto adyacente se acerca cada vez más a 0 y el cateto opuesto se hace más grande. Pero el que nos interesa es el cateto adyacente, que vale 0 en este caso. Entonces, coseno de pi medios sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si utilizamos la misma lógica que sucedía de este lado con el seno, tenemos que el coseno de 3 pi medios, de 3 pi cuartos, perdón, va a ser igual al cateto opuesto, que vale 0, pero en este caso la hipotenusa, como estaría hacia la izquierda, valdría menos 1, por lo tanto el coseno valdría igual, vamos a buscarlo en, esto sería el ángulo de 135. Aquí ya nos acercamos, 0,7 y 0,7 para el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente vale 0,7, la hipotenusa vale 1, por lo tanto vale 0,7. Pero si notamos, sobre el eje de las X, aquí estamos en la parte negativa del eje de las X. Por lo tanto, este valor no es 0,7, este es la distancia, es el valor absoluto. Este valor aquí sería menos 0,7. Ahora,
el coseno de pi va a ser igual a, si nos acercamos al ángulo de 180, vemos cómo el cateto adyacente va creciendo. El cateto opuesto se hace pequeño y ahora la hipotenusa coincide con el cateto adyacente. Entonces, esto sería cateto adyacente 1 sobre la hipotenusa que vale 1. Corrijo de nuevo, menos 1 porque estamos en el cuadrante negativo de las x, en el eje negativo de las x. Entonces, esto vale menos 1. Ahora, 45 grados más sería 235. Vamos a aproximarnos así. Aquí la lógica nos diría 225 el ángulo. Entonces vamos a acercarnos aquí. 225. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 0,5. Coseno de 5 pi cuarto sería 0,7. Negativo porque estamos en el eje negativo de las x. La hipotenusa vale 1. Entonces aquí tenemos que esto es aproximadamente 0,7 menos 0,7 y así seguimos y obtendríamos la misma secuencia de valores pero con un desfase, la misma secuencia que obtuvimos con el seno. Entonces el coseno de 0 vale 1, el coseno de pi cuartos vale 0,7, el coseno de pi medios vale 0, el coseno de 3 pi cuartos vale menos 0,7, el coseno de pi vale menos 1, el coseno de 5 pi cuartos vale menos 0,7. Entonces, siguiendo esta lógica, ahora vendría que el coseno de 3 pi medios, coseno de 3 pi medios vale 0, el coseno de 7 pi cuartos vale menos 0,7, pero ya estaríamos en este cuadrante, en el cuadrante positivo, en el eje positivo de las x. Aquí tenemos 3 pi medios más 45, 315. Aquí como ya estamos, aquí se acercó bastante, aquí. Como ya estamos en el eje positivo de las x, aquí ya toma un valor positivo, entonces vale 0,7. Y el coseno de 2pi vale 1. Ahora vamos a mostrarles el gráfico de coseno de x. Sería este gráfico azul que se muestra aquí. Miren que coincide con lo que acabamos de hacer. Cuando el coseno vale 0, el ángulo vale 0, el coseno vale 1. Cuando el ángulo vale pi medios, el coseno vale 0. Vale pi medios, aquí el coseno vale 0. Cuando el ángulo vale pi, el coseno vale menos 1 según esto. Vemos acá y corroboramos. Cuando vale pi, el coseno vale menos 1. Cuando vale 3 pi medios, vuelve a ser 0. Y vemos acá 3 pi medios. Cuando vale 2 pi, vale 45. 3 pi medios 0. Cuando vale 2 pi, vale 1, perdón. Vale 1. Aquí vemos que vale 1. ¿Cómo se ve aquí? 2 pi vale 1. Entonces vemos estos puntos, aquí donde se corta. Vemos que estos puntos donde se corta la función seno, aquí vemos con el coseno,
son los puntos donde los valores del seno y el coseno son iguales claramente. Entonces, ¿cómo lo vemos? El coseno de pi cuartos vale 0,7 y el seno de pi cuartos vale 0,7. El seno de 3 pi cuartos vale menos 0,7. Aquí no hay corte, pasamos al otro. Entonces los valores son estos puntos de corte, son los valores para que el seno y el coseno son los mismos. Entonces aquí vemos que es pi cuartos en 3 pi cuartos no hay corte, pero sí lo hay en 5 pi cuartos y lo vuelve a ver después de 2pi. Entonces ahora venimos con la tangente. Sabemos que la tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a tomar los valores para tangente de 0, tangente de pi cuartos, tangente de pi medios, tangente de 3 pi cuartos, tangente de 4 pi cuartos que sería pi, tangente de 5 pi cuartos, tangente de 6 pi cuartos que sería 3 pi medio, tangente de 7 pi cuartos y la tangente de 2pi. Veamos qué sucede. Vamos a ocultar este par de gráficos y ampliamos. Para la tangente de 0 tenemos que el cateto adyacente se acerca a 1 y el cateto opuesto se acerca a 0 hasta que llega a 0. Entonces tenemos tangente de 0, 0 sobre 1 igual 0. Ahora para pi cuartos tenemos 45 grados. Aquí se acercó bastante, llegamos a 45. 0,7 sobre 0,7, opuesto sobre adyacente. 0,7 sobre 0,7 vale 1. Para pi medios, que sería 90 grados, vemos que el cateto adyacente se acerca a 0 y el cateto opuesto se acerca a 1. Entonces, cateto opuesto 1, cateto adyacente 0. Cateto opuesto 1, cateto adyacente 0. Esto es igual a infinito. Sabemos que todo número dividido entre 0 da infinito. Ahora, para 3 pi cuartos, que sería el ángulo de 135, 0,7 sobre 0,7, 0,7 sobre 0,7, pero como vemos que el cateto adyacente, que está sobre el eje X, es negativo en este caso, entonces tenemos esto, 0,7 sobre menos 0,7 vale menos 1. Ahora, pi, siguiendo la lógica, pi es 180. Miren cómo el cateto opuesto se acerca a 0 y el cateto adyacente se acerca al valor de la hipotenusa. Entonces, opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, opuesto 0, adyacente 1, vale 0. Entonces, 0, 1, infinito, menos 1, 0. Ahora vendría para 5 pi cuartos, que sería 180 más 45, 225. Aquí vemos cómo se va acercando el valor. 225, 0,7 sobre menos 0,7, opuesto 0,7,
menos 0,7 porque está en las y negativas y x negativas. Entonces menos 0,7 sobre menos 0,7 sobre 0 es menos infinito. Aquí de nuevo y negativa, x positiva, menos 1. Y para 2pi tenemos que vale 0 nuevamente. Entonces ahora veamos la función tangente, el gráfico de la función tangente. Vemos lo que sucede aquí. Mire la forma que tiene estas curvas. La función tangente es una función no continua, es discontinua. Entonces aquí vemos cómo cuando vale 0 y va creciendo, este valor va creciendo, cuando vale 0, la tangente vale 0, como ya identificamos acá. Cuando vale pi cuarto vendría siendo aproximadamente la mitad, como por aquí, pi cuarto, como por aquí. Entonces vemos qué valor toma cuando está aquí, toma el valor 1, aquí. Cuando vale pi medios, que es el ángulo de 90 grados, que pasa en pi medios, vale infinito. Entonces, miremos aquí, cuando vale pi medios, esto vale infinito. ¿Por qué se dice que vale infinito, tiende a infinito esta curva roja? Vamos a trazar una línea vertical en x igual a pi medios y veamos lo que sucede. Aquí vamos a acercarnos, mire lo que sucede aquí. Aquí se están viendo las líneas traslapadas una encima de otra, pero eso es mentira. Si ampliamos la imagen, la línea roja, que es la línea de la tangente, nunca toca la línea correspondiente a x igual a pi medios, nunca la toca. Vamos a minimizar y vamos a irnos a un valor muy alto del eje Y. Vamos a irnos a un valor muy alto del eje Y, vamos a minimizar lo máximo que se pueda. Vamos a irnos a aquí, ya podemos, cuando Y vale 2000, vamos a ver, Y vale 2600, aquí está, un valor bastante alto. Vamos a ir ampliando y vemos para que se va hasta que se note. Aún no se nota, seguimos ampliando. Aquí ya estamos viendo cómo la línea roja se comienza a ver. Y si seguimos ampliando, aquí vemos cómo la línea roja no toca a la línea gris. Eso quiere decir que pi medios es una asíntota vertical. Entonces, todos estos valores para pi medios es una asíntota vertical y tendría este comportamiento. Para 3 pi medios tiende a negativo y aquí tendría este otro comportamiento. Es como si esta línea la invirtiéramos y vendría así. Entonces por eso estas curvas tienen esta forma, algo así. Aquí en 0 hay un punto de inflexión y sube. Y aquí tendríamos las asíntotas, aproximadamente por aquí. Entonces cuando tiende a infinito, se acerca por acá arriba a la curva. Y cuando el valor es menos infinito, se acerca por acá abajo a la curva. Y ese es el comportamiento de la función tangente.